Buenas noches, doctor Guzmán, doctor Elizalde, doctor Axa, a todo el foro. El día de hoy, pues estamos ya en la semana 19 de los Spine Webinar y pues tenemos el grato placer de una excelente ponencia del doctor Axayacal Gutiérrez Aceves. Asimismo, contamos el día de hoy con la presencia del presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Columna, el doctor Eulabio Elizalde. Le damos la palabra y la bienvenida al doctor Elizalde, nos va a dar unas palabras el día de hoy. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Antonio Sosa. Yo conocí al doctor Sosa a través de un mensaje por correo electrónico y luego a través de WhatsApp. No tenía el gusto de conocerlo de manera personal, pero comento esto porque es curioso que a través de estos medios durante varias ocasiones me expresó su deseo, su interés en participar de alguna forma en la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Y como el requisito único, por lo menos en esta mesa directiva, es que la gente que quiera trabajar, que quiera ponerse a hacer academia, lo haga. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, vamos trabajando, hay muchas cosas que hacer, pero para empezar me gustaría que te hicieras cargo del capítulo regional de Morelia, en Michoacán, donde tú resides. Y fue así como inició este foro, que ya vamos en la sesión número 19, ya como ustedes los que han estado participando en el foro, pues sabrán que pues no estamos empezando, sino que ya estamos muy avanzados en este proceso. Y quise participar en esta sesión, le pedí al doctor que me integrara en el foro pues para hacer esta mención, para hacer la mención de que el doctor está formalmente asignado a la coordinación de la región de Morelia, Michoacán, y que es por iniciativa personal de él, por ganas de trabajar. Y como esos son los criterios de la asociación, lo que expresamos en los congresos, en las reuniones que hemos tenido virtuales, que todo aquel que quiera trabajar, pues se integre y no, nada más lo haga saber. Entonces, ese es el motivo de mi presentación. Me da mucho gusto que se esté trabajando tanto en Morelia como en algunas otras regiones. Los capítulos regionales no los inventamos nosotros. Los capítulos regionales están en los estatutos de la asociación desde su creación, desde 1997, pero por diversos motivos no se habían activado. Nosotros lo expresamos desde la toma de posesión en Vidanta. Una de los intereses de la asociación era en esta gestión echar a andar esos capítulos, y hay algunos capítulos que están trabajando muy bien, y el ejemplo de ellos es donde veo pues mucha concurrencia. Me da gusto que sea así, y es mi mensaje felicitar al doctor Antonio Sosa y agradecerles a ustedes el interés por estar integrados, conectados a este tipo de reuniones. Buenas noches a todos y muchas gracias. Es mi participación. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Bueno, el día de hoy, en conjunto con el doctor Guzmán, desde el inicio, pues tratamos de que esto pues sea totalmente académico y pues así ha sido. El doctor Guzmán siempre ha estado también, al igual que usted, en el apoyo de este foro y pues bueno, continuamos seguir teniendo el apoyo de AMSICO. La verdad es de que pues nos ha brindado la facilidad de poder dar reconocimientos a los ponentes por parte de la sociedad y eso pues es muy bueno para nosotros. Muchísimas gracias, Doc, en nombre del doctor Guzmán, del doctor Sosa y de Spine Webinar. Y pues bueno, el día de hoy le vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Axayacal. El doctor va a hablar sobre radiocirugía en metástasis de columna. El doctor es el actual jefe de servicio de radioneurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía. Sin más por el momento, adelante, doctor. Y de verdad es un placer tenerlo acá. Desde que yo soy su alumno, siempre he tenido una admiración por usted y me da muchísimo gusto que el día de hoy podamos contar con su grata presencia.
Adelante, doc. Me parece que tiene apagado su micrófono, doctor Axa. No, no lo escuchamos. A ver. Me brindan, voy a iniciar. No tengo ningún conflicto de intereses. Esta es más o menos los objetivos de esta presentación. Un poquito de generalidades de radiocirugía. No todos estamos tan empapados. Y un poquito de metástasis y todo lo demás, que de eso estoy seguro que saben mucho más que yo. Bueno, entrando un poquito en la radiocirugía, hay que decir que esto no es más que un asunto de localización, que siempre es muy útil para todo, para localizar un restaurante, para localizar el teléfono si se nos extravía. Ha permitido incluso brindar premios Nobel por encontrar el GPS cerebral. Ha permitido proezas como poder lograr que aterrice una sonda espacial en un cometa, ese tipo de proezas, o una sonda espacial en un asteroide. Y esto no son más que matemáticas de primaria y de secundaria, lo que conocemos como el plano cartesiano, ¿no? de este gran filósofo y matemático. Y que esto surgió por la interdisciplinaridad, que la columna es muy rica en esto, porque los cirujanos de columna hay traumatólogos y neurocirujanos. Entonces, esto es básicamente un asunto muy semejante. Un neurocirujano quería hacer localizaciones precisas en cerebelo de monos. Entonces estaba rompiendo la cabeza, no sabía cómo hacerlo y le preguntó a un matemático y un matemático le dijo justo eso, que era cuestión de que le pusiera una caja en la cabeza a ese mono y todo lo que estuviera dentro de la caja podía ser localizado de forma precisa mediante coordenadas. El meollo del asunto era que la cabeza no se moviera dentro de la caja. Y entonces, como lo sabemos, en nuestro genoma con respecto a los monos es más del 99% semejante, entonces faltaba solo un poquito para que saltáramos al ser humano. Y entonces en el 45 ya se empezó a hacer esto en humanos. Entonces, estos neurocirujanos estaban trabajando en esto en Estados Unidos y un neurocirujano, esta es la cajita con las dimensiones conocidas. Entonces, un neurocirujano de Europa se enteró que estos neurocirujanos en Estados Unidos estaban trabajando en esto, acudió con ellos, aprendió cómo hacerlo, se regresó a su país, hizo su propio sistema de localización y de lesiones, y entonces empezó a trabajar en esto. Como sabemos, la transmisión de información, la mínima transmisión de información o la transmisión de la información mínima o básica es un meme, ¿no? Que proviene aquí del gen egoísta. Entonces, empezó a hacer lesiones puntuales en distintas áreas del cerebro para eliminar algún temblor, cortar algún circuito del dolor, de rigidez, de temblor. Entonces, metía una agujita guiada por coordenadas y hacía una lesión por calor. Como pueden ver aquí, hasta viendo sus coordenadas, está verificando sus coordenadas y aquí podemos observar los cablecitos, ¿no? Entonces pensó que si podía meter una agujita, también podía meter la radiación y entonces dijo, bueno, voy a trabajar en el tema y le voy a llamar radiocirugía porque voy a hacer una lesión,
pero con radiación. Entonces dijo, voy a crear un sistema para hacer una destrucción de una zona puntual del cerebro, así como lo hacía con la agujita. Y entonces hizo la maniobra que habían hecho los médicos previos. Se juntó con un físico, vivían en comunidades diferentes. El neurocirujano estaba en el Instituto Karolinska y el físico estaba en Uppsala, en otra población. Entonces estuvieron trabajando arduamente hasta que lo lograron, que no es más que como evolucionan las cosas, a ir perdiendo los cables, ¿no? Que es así como ocurre. En este caso, en vez de meter un solo disparo con toda la potencia, porque ello implicaba que si metíamos un solo disparo a ese sitio con toda la potencia de la radiación, haríamos un hoyo del tamaño del disparo. Entonces lo que hizo es disparos de menor cantidad de radiación desde distintos sitios que confluyeran en un punto. Y entonces en ese punto, digamos que iba a estar más caliente, que iba a haber más radiación y era la zona que se iba a dañar. El resto del cerebro no se iba a dañar. Entonces eso es la evolución que tenemos, ¿no? Todo va perdiendo los cables. Todo va perdiendo los cables, ¿no? Es parte de... Entonces el sistema con el que se fijaba la caja al cráneo empezó siendo así, muy rígido, con un marco de estereotaxia. Posteriormente pasó a otro sistema más amigable, como máscaras de material termoplástico. La radiocirugía originalmente fue establecida como una sola sesión con una dosis alta. Sin embargo, algunos otros grupos empezaron a pugnar para que fuera como menos de 5 sesiones, pero que fueran dosis altas, etcétera. Total que fue necesario ponerse de acuerdo en un congreso y al final pues se acordó que las dos partes estuvieran contentas. Los descendientes académicos del creador de la radiocirugía y los que estaban pugnando porque pudieran ser un poquito más de sesiones, menos de 5 específicamente. Entonces se dijo, bueno, sí, radiocirugía es una sola sesión, como dijo el profesor Lexell. Sin embargo, también puede ser hasta 5. Estos son los equipos que pueden hacer radiocirugía. ¿Qué se requiere para poder hacer radiocirugía? Necesitamos un equipo que tenga una precisión mecánica cuyo error sea menor al milímetro y que la radiación que se calcula en la computadora y la que se deposita en el paciente no tenga una variación ni siquiera del 4%. Estos son los equipos que hoy en día, y hay muchos otros más, estos son algunos de los cuales pueden hacer radiocirugía. El inicial fue el Gamma Knife, el que les he contado toda la historia. El Gamma Knife usa rayos gamma, los aceleradores lineales usan rayos X. Ambos sistemas tienen una radiación que pertenece al mismo espectro de radiación, que es radiación ionizante. Ambos son fotones. ¿Cuál es el blanco de los fotones? ¿Dónde es donde van a dañar principalmente? En el DNA. Ocasionar un daño subletal o daño bilateral, y es un daño letal. Hace daño de dos tipos, directo e indirecto. Y siempre ha sido controvertido el término porque dicen que porque cirujano, que porque cirujano tiene que ver con la mano, etcétera, etcétera, que dónde está su bisturí, que cortan, y entonces los que defienden el término dicen que corta el DNA, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, ¿cuál es el daño directo por la radiación? Es de esta manera. Nosotros bombardeamos fotones. Este es nuestro fotón y el fotón va a dañar directamente el tejido que queremos dañar. Ese es el daño directo. Nuestro fotón daña el tejido. Y el daño indirecto es que nuestro fotón daña otras moléculas que andan por ahí u otros elementos, y esos a su vez dañan la célula que queremos afectar. Por ejemplo, si yo lanzo fotones, como es ionizante, si está una partícula ahí tranquila, un átomo tranquilo o una molécula tranquila como el agua, llega el fotón, la hidroliza y esa agua hidrolizada destruye esa zona donde está.
Si hay oxígeno, ese fotón va a dañar el oxígeno, va a formar radicales libres de oxígeno y ese oxígeno va a lastimar el tejido vecino. Así es como funciona. Y el bombardear tantos fotones en tan poco tiempo, dar todo en una sola sesión, es como darle la radiación de una radioterapia en unos minutos. Entonces, ¿qué más hace? Hace daño al endotelio, cierra arterias, hace una cascada de eventos. Entonces, podemos dar tratamiento en dosis única o fraccionada, ¿cómo lo decidimos? De acuerdo a las características del tumor, la localización y el tamaño. ¿Cuál es el procedimiento? En el caso de la columna, ahora sí, la radiocirugía funcionó muy bien en cerebro y entonces obviamente, como es de esperarse, giró hacia otras áreas del cuerpo. Ahora se usa en prácticamente todos lados. ¿Cómo hacemos la radiocirugía? Bueno, pues primero necesitamos asegurarnos que el paciente no se vaya a mover. Si nos acordamos, para el cráneo se le ponía una caja y se le fijaba a la cabeza. Bueno, aquí lo que se hace es un colchón, se infla, el paciente se acuesta en el colchón, se le saca el aire al colchón y ese colchón toma la silueta, toma la forma del paciente, como pueden ver aquí. Si vamos a tratar otra zona como cervicales, podemos poner una máscara que llegue hasta los hombros, que se llama máscara de cabeza y cuello. Entonces, dependiendo si vamos a tratar dorsal o lumbar o sacro, podemos usar o podemos usar este tipo de sistema. Y si son cervicales, podría ser este tipo de sistema que ven ustedes acá. ¿Qué más sigue? Una vez que ponemos ese sistema, le hacemos imágenes, porque la radiación en este caso es guiada por imagen. Entonces le hacemos una resonancia de cortes milimétricos. Como estamos hablando de que esto requiere precisión, pues los estudios deben ser muy finos. Y le hacemos una tomografía también de cortes milimétricos. ¿Para qué nos sirven estas dos? La resonancia nos sirve para ver mejor la anatomía de todas las estructuras y la tomografía es la guía real de la radiación, porque la tomografía, por las unidades que maneja, permite guiar mejor la radiación. Entonces, la guía de la radiación se basa en la tomografía, pero usamos también la resonancia para que nos permita pintar mejor todas las estructuras. Entonces, unimos ambas y pintamos todo. También podemos agregar otras cosas como PET, eso también se puede fusionar, algún otro tipo de estudios como esto que pueden ver aquí. Entonces, unimos la resonancia con la tomografía y en este caso con el PET y pintamos todo lo que queremos tratar y todo lo que queremos proteger. De esta forma, cuando calculamos la radiación que va a llegar a cada área, así es como lo podremos saber. Poder medir. Entonces pintamos todo, ya hay guías de cómo pintar de acuerdo a dónde se encuentre la lesión, es la cantidad de margen que aquí pueden ver estas imágenes en las cuales se observan las sugerencias de los expertos. Así es como se pinta, de acuerdo a donde esté localizada la lesión, el volumen a tratar aquí podemos ver. Y entonces se hace la planeación. Ya tenemos todo pintado y procedemos a hacer un ensayo de cuántos disparos van a entrar y por dónde. Entonces, se trabaja en la computadora, se distintos ángulos se ve con muchos ensayos hasta que se logra un tratamiento o un plan, mejor dicho, que reúna dos objetivos. Primero, que a las zonas vecinas, llámese médula, raíces nerviosas, grandes vasos, etcétera, les llegue menos de lo que tolera. Y segundo, que al tumor le llegue suficiente dosis para dañarlo. Ya está establecido
cuánta radiación requiere cada tumor y cuál es la tolerancia de cada estructura que nosotros llamamos órganos de riesgo. Entonces, se logra un plan que cumple con esto y se aprueba. Ya está el plan listo. Entonces viene el paciente y llega al aparato, se acomoda sobre su colchón, ahora sí ya en el aparato, y entonces el aparato tiene la capacidad de tomar radiografías. Si pueden ver aquí, tiene la capacidad de tomar radiografías de un lado y del otro lado. Nos toma radiografías y nos permite ver cómo está acomodado el paciente respecto a los estudios en los que se hizo todo el plan de tratamiento. Aquí podemos ver esto. Este sistema se llama ExactTrack y aquí pueden ver en este recuadrito el previo y el nuevo. También este mismo equipo, entonces hacemos esa verificación, es decir, se acomoda el paciente en ese lugar y estamos como jalando la plantilla en la que se hizo todo el trabajo para ponérsela al paciente, montársela al paciente. Digamos que así es más o menos cómo funciona. Se llama verificación en tiempo real. Tiene dos sistemas de verificación, este que les acabo de mostrar y tiene otro en el que le salen estas alitas al aparato y toma una especie de tomografía, como pueden ver aquí, y aquí pueden ver en el recuadro la tomografía en la que se trabajó y la tomografía que acaba de tomar el equipo, y entonces se empata perfectamente, se empalma perfectamente, y así se procede entonces, una vez que se verifica que todo está perfecto, entonces ya se procede a administrar la radiación. Ese es entonces la manera como trabaja el equipo. ¿Cuánto tiempo dura la radiación? Dura aproximadamente entre 20 y 40 minutos la sesión. Se puede dar, como dijimos, en una sesión, en 5 sesiones, es un procedimiento ambulatorio, todo es ambulatorio. Y entonces, así a grosso modo, podemos decir que la radiocirugía nace de la neurocirugía estereotáctica, de ahí salió la radiocirugía. Han avanzado muchos los equipos, empezó haciendo solo lesiones puntuales para funcional, temblor, dolor, etcétera, y ahora su campo ha crecido muchísimo. Empezó de ser alternativa hay algunos casos en que puede ser primera línea, pero no es solo alternativa. Empezó siendo dosis única y pueden ser ahora hasta 5 sesiones. Empezó siendo craneal y ahora nos encontramos extracraneal, como el tema que hoy nos atañe. Entonces, entrando ya de lleno a metástasis espinales, pues hay que decir que hasta un 20-40% de los pacientes con cáncer la llegan a presentar. Más de un 20% puede llegar a tener compresión espinal sintomática. Y aquí podemos ver la incidencia, los tumores más frecuentes son el de mama en las mujeres o el de próstata en hombres. Esos son en algunas series más o menos 70%, en otros anda más o menos por ahí 73%, 68%, y después pues vienen muchos otros. Pero entonces los principales es mama en la mujer, próstata en el hombre. Esos son los principales. Las metástasis, de acuerdo al origen, aquí lo podemos ver, lo mismo que comentaba, de próstata es el 22%, de mama el 16%, la localización más frecuente son las vértebras torácicas, después le siguen las lumbares y al final las cervicales. Aquí podemos ver en la actualidad el promedio de sobrevida de los pacientes, que eso es importante, quizás es de las cosas en las que se ha avanzado un poco, que hay algunos tipos de cáncer que ya se consideran hasta enfermedad crónica, como algunos tipos de cáncer de mama. Por supuesto, sigue habiendo cáncer de mama muy agresivo, como el triple negativo, pero digamos que se ha logrado en algunos casos prolongar las sobrevidas, que eso es muy importante, sobre todo cuando uno va a tomar una decisión en un paciente como estos sobre los que vamos a tratar. Sabemos también por el tipo de drenaje y por cómo es la anatomía, las zonas más frecuentes de presentación de este tipo de lesiones y las compresiones más frecuentes. Como sabemos, la principal es la compresión anterior, después el posterior y finalmente el lateral.
¿Cuáles son las razones para una intervención en este tipo de lesiones? Una de ellas, pues, es tener diagnóstico, que está bien establecido, que en algunos casos se puede hacer biopsia primero para normar conducta, es el famoso síndrome de lisis vertebral, cuando un paciente tiene dolor, cuando un paciente tiene inestabilidad o por compresión neural. Aquí podemos ver la clasificación más común de compresión. Las primeras tres, las primeras tres de la clasificación, la 1A, 1B y 1C, no hay una compresión tan importante y esas pueden ser manejadas sin cirugía. Es decir, aquí la radiocirugía podría no requerir de cirugía. Y algunas otras más, el extremo, pues la compresión importantísima neural. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que existen? Ya dijimos cuándo hay que hacer procedimientos, cuáles son los procedimientos, la cirugía como el estándar, la radiación, bien sea radioterapia o radiocirugía, que como ya dijimos, radiocirugía son menos de 5 sesiones de dosis alta, la quimioterapia, terapia blanco, la inmunoterapia, que es donde ha habido grandes avances en la terapia blanco y la inmunoterapia. Estas son las opciones. ¿Cómo decidir? Este es un asunto complejo. ¿Qué hay que decir? Que aquí podemos ver un estudio de hace casi 20 años, del 2005. En este tiempo, los pacientes, las sobrevidas no eran tan buenas como en la actualidad, que ya las mencionamos. Entonces, el estándar de tratamiento era esteroide y radioterapia convencional, ¿no? Así se manejaban, hasta que hicieron este estudio en el que compararon mediante aleatorización un grupo con cirugía y radiación versus un grupo con el manejo estándar, que era radiación y esteroide. Y vamos a ver los resultados. Vean la diferencia en resultados entre los grupos con solo radiación y esteroide versus cirugía y radiación. Vean una diferencia abismal en todo. Entonces fue mucho mejor. Entonces desde ese tiempo para acá, y estamos hablando, como les digo, de radioterapia, no de radiocirugía. Entonces fueron mejores resultados cirugía más radiación. En estos casos se dieron 10 sesiones de 3 grays cada una. Entonces este fue un estudio sumamente relevante para esto, de la cirugía más el complemento con radiación. ¿Cuáles son las intervenciones que existen? La laminectomía, que prácticamente no tiene ya en estos días gran utilidad, sobre todo pues cuando hay compresión medular anterior, que como dijimos era la más frecuente de todas. Existe la cirugía estándar con grandes descompresiones, pero que tiene ligada mayor morbimortalidad. Y se ha ido como virando un poco hacia una cirugía un poquito menos grande, menos agresiva, en el afán de no crear morbilidad nueva en el paciente, que es una cirugía de separación como preparación para la radiocirugía, porque como sabemos la radiocirugía es darle muchísima radiación en poco tiempo y puede dar muy buenos resultados. Entonces, esto ha sido en fechas recientes como la tendencia hacia donde vamos. ¿Qué tanto hay que separar del tumor? El tumor de la médula, más o menos 2 o 3 milímetros es suficiente para que podamos dar una dosis alta de radiación y que le llegue poquita radiación a la médula. Por supuesto, pues se hace todo el tratamiento como es adecuado, ¿no? Fijación si la requiere, etcétera, pero ya no se empecinan en hacer una cirugía tan grande y esto favorece que el paciente rápidamente se pueda dar manejo complementario, ¿no? Otro ejemplo aquí, como se fija, se descomprime, se separa y después se complementa con radiocirugía. El primer tratamiento con radiocirugía se hizo de esta manera. Como se intentó emular la estereotaxia, pues fue un asunto sumamente complejo. Vean, le hicieron un aparato ahí súper complejo, pusieron el paciente boca abajo, ¿no? De cúbito ventral. ¿Qué ocasionaba esto? Pues que en esta posición, al respirar el paciente, la columna es más móvil. Hoy en día se ponen, obviamente,
del cúbito dorsal, ¿no? Boca arriba, y así la parte menos móvil es la columna vertebral. Esta fue la primera serie de pacientes que se trataron con radiocirugía. Estos fueron los casos. Podemos ver osteosarcomas, metástasis de células renales, adenocarcinomas, etcétera. La cantidad de radiación que se dio fue muy bajita, fue por debajo de la mitad de lo que se usa hoy en día, y aún así funcionó. Como podemos ver aquí, los pacientes tuvieron mejoría del dolor desde unos pocos días después de la radiocirugía. Hubo regresión del tumor en la imagen, y algunos casos que fueron operados verificaron que ya no había tumor en esa región. Y un año después del seguimiento no había daño neurológico por la radiación. Hay que decir que esta dosis que se dio aquí, como era la primera serie, está por debajo de la tolerancia de la médula. Y entonces, hoy en día, ¿cómo decidimos por todas estas opciones terapéuticas? Bueno, hay ya varias escalas, ha habido muchas, no las mencionaré todas, pero hoy en día la que más se utiliza es una escala en que vamos a medir varias cosas. Vamos a medir la estabilidad o qué tanta estabilidad tiene la columna, vamos a ver el tipo de tumor, qué tan sensible o no es a la radiación, qué tanta compresión hay, qué tanto daño neurológico hay. Aquí hay que decir una cosa: los tumores, cuando se establecía si eran radioresistentes o radiosensibles, fue en la época de la radioterapia, es decir, cuando se daba poquita radiación día con día. Para la radiocirugía, que es un cañonazo de radiación en una o menos de 5 sesiones, no existe tejido radioresistente. Es un término que se pone entre comillas, ¿no? Eso es importante dejarlo claro. Para la radiocirugía no existe la radioresistencia. Y entonces tenemos una serie de elementos que nos van a dar un puntaje: si el hueso tiene lesión y qué tipo de lesión tiene, si es lítica, si es blástica, cómo está el cuerpo vertebral, si está colapsado, qué porcentaje está colapsado, la localización de la lesión, si está en una zona de transición, en charnela o no. Es decir, con todos estos elementos vamos dando un puntaje. Aquí vemos los puntos, y de acuerdo a la cantidad de puntos que logremos, sabremos si el paciente está estable, está inestable o está indeterminado. Eso es muy importante. ¿Qué más vamos a ver? Pues el grado de compresión, que ya lo habíamos visto. Podemos ver si no hay compresión, o en el extremo, el grado 3, si hay compresión. Ya lo habíamos visto hace un ratito, el grado 1A, 1B y 1C, no hay tanta compresión. El 2 y el 3 ya hay compresión más importante. En estos todavía puede no ser tan urgente descomprimir. Hay que tener muy en claro que lo único que logra estabilidad vertebral inmediata es el tratamiento quirúrgico. Ninguna otra cosa logra estabilidad tumoral, estabilidad vertebral, perdón. Y aquí tenemos, como les decía, aunque para radiocirugía no es tan importante, no es lo más relevante, porque usamos dosis altas, la sensibilidad de los tejidos a la radiación, de los tejidos neoplásicos. Los más radiosensibles, que encabezan la lista que se conocía como de radiocurabilidad, es el linfoma, el mieloma y el seminoma. Y por otro lado, tenemos en el extremo el melanoma, que es un tumor radioresistente, como decíamos, a la radioterapia convencional. Entonces, siempre que tenemos un tumor que es radioresistente, nos vamos directamente, el pensamiento se va hacia la radiocirugía. Entonces, esto es lo que tenemos que verificar para poder tomar una decisión. ¿Cómo está lo neurológico? Si hay compresión, ¿qué tanta compresión? Ya dijimos si está en el grado 1, A, B o C, o si está en el grado 3. Si el tumor es radiosensible o radioresistente, si ya ha sido irradiado previamente. ¿Por qué es importante saber si ya ha sido irradiado previamente? Porque la radiación es acumulativa. Entonces, si yo doy radiación en una vértebra hoy y el tumor recurre en unos meses, la
capacidad de tolerancia de las zonas sanas vecinas no va a ser la misma porque ya recibieron radiación una vez. Entonces, el volver a irradiar una zona es mucho más riesgoso, la probabilidad de que se complique es más alta porque la tolerancia ha disminuido ya por la primera radiación, ¿no? Porque es acumulativo, como decíamos. Por supuesto, lo que comentábamos, sumamente importante si está estable o inestable, y la parte sistémica, si el paciente tolera o no tolera la cirugía, que eso también es importante por todos los manejos que usualmente están recibiendo los pacientes. Entonces, con todos estos elementos, pues podemos decidir si nos vamos hacia una cosa o a otra, ¿no? Como dijimos, la cirugía de separación se está utilizando cada vez más en el afán de crear menos morbilidad. Entonces, con todo esto es que decidimos. Y aquí tenemos más de lo mismo, ¿no? ¿Qué tanta compresión y si tiene o no tiene mielopatía? Si tiene mucha compresión y mielopatía, de acuerdo a eso, pues vemos si se opera o si no se opera. Entonces, ¿qué hace la radiocirugía espinal? Es útil para el dolor. Los pacientes que tienen dolor mejoran en unos días, porque es una dosis muy alta que lastima las terminales nerviosas. Controla localmente la enfermedad y algunos postulan que puede descomprimir. El dar dosis altas de radiación en un tejido que se está dividiendo rápido hace que ese tejido que se divide rápido igual rápidamente se encoja. Entonces, por supuesto, nunca va a ser tan rápida como una cirugía, pero la radiocirugía disminuye el tamaño tumoral de forma más rápida que una radioterapia. ¿Cuáles son los riesgos y las complicaciones? Mielopatía, radiculopatía y fracturas vertebrales. La radiación en dosis elevadas, sobre todo más de 18 a 20 grays, en una sola sesión, da riesgo de que esa vértebra se pueda fracturar con el paso del tiempo. ¿Cuándo es más probable que se pueda colapsar una vértebra? Pues cuando está cargando mucho, cuando está por debajo de T10, cuando tiene una afección vertebral importante, cuando predomina la afección lítica, cuando no hay pues muchos elementos estructurales, o como les decía, cuando se da dosis elevada. A dosis más elevada, mayor probabilidad de control tumoral, pero en este caso más de 20 grays pueden dar una fractura vertebral. Tiene ese riesgo, pues. Anteriormente se decía que solamente se podía dar radiocirugía, es decir, unas 5 sesiones en 2 vértebras contiguas. O que podían ser 3 con una vértebra de separación entre ellas. Una sí, una no, una sí. Y había también mucha controversia, mucha duda sobre reirradiar, que ese siempre es un tema de controversia en todos los sitios. Entonces, en fechas recientes, como podemos ver aquí, del año, justo hace un año, ya se han hecho estudios en los que se tratan de 3 a 7 vértebras contiguas con radiocirugía. Entonces, eso de que sean 2 o que sean 3 ya es un paradigma que se ha modificado. Con respecto a la reirradiación, hay muchos estudios y vean la capacidad de control tumoral sigue siendo elevada. Igual la respuesta al tratamiento y la sobrevida, pues también puede ser elevada. Pueden ver 21 meses, 22 meses, 13 meses, es decir, es un buen panorama. Y ha habido casos también en los que se hace reirradiación. Aquí podemos ver en este caso, la posibilidad de efectos adversos por la reirradiación. Y vean, no son tan frecuentes como podemos ver. Los grados de toxicidad elevada por la radiación en ningún caso se reportaron. Y la reirradiación, entonces, también puede ser un buen panorama, como dijimos, tanto para control local como mejoría del dolor, es segura y efectiva. Reirradiación, la probabilidad de fractura vertebral es en el 12% y mielopatía es muy baja a pesar de lo que podríamos esperar.
Entonces, es una opción que puede ser altamente recomendada. Dentro de esas controversias, pues es una opción que no es tan mala como podemos observar aquí. Y a continuación, pues mostraré unos ejemplos de manera rápida. Aquí pueden ver cómo es que se marca el paciente. Vean, se le hizo ya su sarcófago al paciente, se le hace su camita para que se amolde perfectamente, se marca el paciente, se marca el colchón para la hora de alinearlo, y aquí están estas esferitas como de navegación. Vean, aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver cómo entran los disparos, cómo se acomoda la radiación, y vean cómo la radiación llega básicamente al cuerpo vertebral. A nivel medular no está la dosis por debajo de lo que tolera. Aquí podemos ver cómo la radiación se acomoda alrededor de esta zona. Otro paciente con dos vértebras aquí contiguas y otra separada. Aquí tenemos el PET. Un paciente que tenía 3 lesiones por sea de pulmón, una mujer de 60 años con una lesión todas óseas, frontal, en C7 y en L2. Se trataron todas con un equipo que es muy rápido de tomoterapia. Esta es una mujer que tenía antecedente de un diagnóstico de mesotelioma un par de años atrás, a pesar de que estos tumores son muy agresivos, tenía una sobrevida pues fuera de lo habitual, y se le detectó, ella tenía antecedentes de crisis desde la adolescencia, sin embargo presentó cambio en el patrón de crisis, se le encontró esta lesión ahí pegada al hipocampo, se trató con dosis única, y un par de semanas después comienza con paraparesia progresiva, llega al hospital con alteración de los esfínteres. Se encuentra esta lesión de mesotelioma muy infrecuente. Vean, se observa aquí. Entraron, se descomprimió y observaron que era como de contenido viscoso, y posteriormente procedimos a darle radiación al lecho. ¿Qué pasó con la que irradiamos de cráneo? Vean cómo evolucionó a los 6 meses, a los 8 meses, iba todo muy bien. Y la de cervicales que les acabo de mostrar se trató en 5 sesiones. Dimos una dosis bajita, dimos la dosis que toleraba la médula, porque vean la localización. Vean el edema que tenía, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces se irradió con la dosis que toleraba la médula. La paciente no tuvo ningún empeoramiento clínico, ya no hubo recuperación de los esfínteres ni con la cirugía ni con la radiación. Y vean cómo iba evolucionando. Vean aquí a los 7 meses cómo va. Vean cómo disminuyó el edema, cómo iba todo muy bien. Y 9 meses después comienza con nuevo deterioro y progresión en el tórax, progresión en el mediastino. Como les decía, la paciente ya tenía más de 2 años de sobrevida, y pues entonces tuvo progresión tanto aquí, progresó esta de acá, vean, iba bien, una respuesta casi total, y otra vez regresó. Vean cuánto edema alrededor. Entonces tuvo progresión en las lesiones tratadas, y hubo una nueva lesión a nivel de T12. Como tuvo ya mucha progresión sistémica, pues ya hasta ahí llegamos. Este es otro paciente así parecido, con un tumor de estroma gastrointestinal que fue diagnosticado desde el 2015. Son pacientes que entran en protocolos de tratamiento fuera del país y por eso tienen sobrevidas sumamente largas. Este paciente lo tratamos hace un año. Vean, primero tenía aquí esta compresión. Lo sometieron a aquí podemos ver toda la compresión que existe, grado 3. Lo someten a descompresión. Su cirujano decidió no hacer nada más que descomprimir y separar un poco, no hizo fijación, como pueden ver, y posteriormente procedimos a darle radiocirugía. Este es un paciente, este no es
una metástasis, solo les quería traer otro tipo de pacientes. Vean, este es un paciente que se había operado ya en varias ocasiones. Se había fijado occipito cervical y llevaba 2 cirugías. Entonces, el que estaba haciendo el posgrado de cirugía de columna me comentó si le podíamos hacer algo. Este era un paciente de 16 años con un tumor de células gigantes, que ya no sabían qué más ofrecerle. Y entonces le dimos radiocirugía y aquí pueden ver la respuesta. Este paciente lo vi hace poquito, ya tiene como unos 8 años de control y sigue muy bien. Y ya nada más para terminar, podemos decir que esto es una afección muy compleja, que es muy cambiante, que se requiere estar siempre en equipo porque requiere manejo multimodal entre cirujanos de columna, oncólogos médicos y por supuesto la parte de radiación, de radiocirugía. Es, por supuesto, muy profunda la valoración que se necesita y tiene, como ya pudimos ver, una utilidad muy importante en este tipo de casos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Axa. Muy interesante, como siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para el doctor o doctor Guzmán? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches al doctor Eulalio Elizalde, presidente de AMSICO. La verdad es que hablar sobre metástasis vertebral, pues es un tema de los tópicos para todos los que hacen cirugía de columna. Es un manejo interdisciplinario en la cual tenemos que conocer perfectamente todos los criterios que están en la literatura universal. Y ya lo decía el doctor Gutiérrez, o sea, tenemos que tener en consideración la NOMS, tenemos que considerar la, las clasificaciones como Tomita. El doctor no comentó algo sobre Tukohashi, pero sí describió exactamente cuando el tumor está en el cuerpo vertebral y va a migrar hacia la zona peridural. Ahí es cuando realmente la radiocirugía nos puede favorecer mucho para este tipo de pacientes. Creo que de acuerdo a muchos criterios como Boriani, que es un italiano y que es de los que manejan mucho los pacientes con metástasis vertebral en cuanto a los criterios que se apegan a la NOMS, ¿no? Entonces, para nosotros la NOMS o para los que hacemos cirugía de columna, sobre todo para pacientes con metástasis vertebral, sí tenemos que tener esos criterios bien establecidos en qué momento estos pacientes puedan ser candidatos a radiocirugía o empezar a hacer lo que es la descompresión, la estabilización por el colapso vertebral o porque ya empiece a haber migración del tumor o los fragmentos del cuerpo vertebral al canal raquídeo, ¿no? Entonces, el hablar sobre un paciente con metástasis vertebral, pues también es muy importante el pronóstico de vida y para ello es viejita la clasificación del Tukohashi, pero también nos permite ver el pronóstico de vida de estos pacientes. Si bien es cierto, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, los PET, etcétera, son herramientas o estudios que nos permiten poder llegar a un diagnóstico preciso con un paciente con metástasis vertebral. Creo que hoy los cirujanos en esta época están utilizando mucho, si el doctor no me deja mentir, lo que es la vertebroplastía, la cifoplastía, pero no estamos mirando hacia la radioterapia. Creo que antes de tomar una decisión fuerte, tomando en cuenta la NOMS, los criterios de Tukohashi, los de Tomita, los del SINGS, el SINGS, que es de lo que hablaba ahorita el doctor, creo que con todos esos criterios
de Boriani y de Weinstein, deberíamos de considerar la radioterapia si pudiera ser como que la que nos abra ese cerrojo y nos diga realmente si esto es mucho más recomendable para el paciente antes de intervenirlo quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque hay una morbimortalidad alta en este tipo de pacientes, sobre todo las corpectomías que son por vía posterolaterales, o hay que entrarle por vía anterior para quitar todo el cuerpo vertebral, como por ahí lo describen muchos autores, y poder estabilizar la columna vertebral. Entonces, para mí sí era muy importante tener aquí al doctor que nos hablara sobre la radiocirugía, que nos abre un panorama muy importante para todos los cirujanos que hacen cirugía de columna, y sobre todo esos pacientes que no nada más tienen una metástasis en un cuerpo vertebral, a veces están en un tomita 4, en un tomita 5 o 6, etcétera, y también decidir si realmente, a pesar de la radioterapia, vale la pena continuar con un tratamiento paliativo para estos pacientes cuando el pronóstico, cuando el cáncer es de pulmón o como es de próstata o de mama, que son tumores biológicamente muy agresivos y que estos pacientes pues tienen un desenlace final, ¿no? Entonces, todos aquellos cirujanos que se dediquen a la columna vertebral y que quieran ver pacientes con metástasis vertebral, sí hay que hacer un análisis, un reflexivo, hay que valorar si realmente este paciente vale la pena o no meterlo en ese momento a quirófano o eh, que se vaya a la radioterapia, porque es algo que pues es un pronóstico malo en estos pacientes, el pronóstico de vida es corto, y si le vamos a ofrecer calidad a estos pacientes, pues hay que darle lo mejor posible de nosotros ante esta patología. Doctor Gutiérrez. Doctor, muchas gracias por sus comentarios. Sí, justo por ahí oculté al final las clasificaciones de tomita y todo esto en aras del tiempo. Me fui como por la que se usa más en la actualidad. Pero sí, justo la complejidad está en saber cómo le va a ir al paciente, ¿no? Que en este caso, los avances que se dan en la oncología y en la radioterapia nos rebasan. Hablo como neurocirujano y como radiocirujano. ¿Qué pasa? Que salen a cada rato fármacos de inmunoterapia que no conocemos, y de repente las enfermedad oligometastásica, que el paciente tiene metástasis en varios órganos, ese es un término cambiante y que ha ido también el panorama mejorándose. Antes uno veía un paciente que tenía metástasis, voy a poner un extremo en el cerebro, no sé, en columna, decíamos, no, ya, mándalo a su casa a morir. Y ahora ya los pacientes que tienen eso que es enfermedad oligometastásica, que tiene 2, 3, y la definición de oligometastásica cambia a cada ratito. Hasta hace unos meses son no, que 4, no, que 5, y cambia a cada rato, y eso está mucho más lejos de nosotros, incluso la parte oncológica médica. Entonces, de ahí estriba la complejidad. Creo que es un manejo sumamente difícil, muy complejo, en el que hay que ponernos con el oncólogo y decirle, oye, ¿cómo? Yo veo que tiene lesiones en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo ves el perfil molecular? Entonces nos va a decir, no, este tiene tal alteración, tal susceptibilidad, y con este fármaco responden bien. Uno ve ahora con la inmunoterapia y la terapia blanco pacientes que están llenos de tumores y parece acto de magia. Entonces creo que la señal aquí importante es estar bien de cerca, porque estamos como en los dos extremos, los que no sabemos mucho de oncología, entre los que me incluyo, que no estamos tan al día con toda la inmunoterapia y todo esto, damos por claro que el paciente puede tener mal pronóstico, y pasa justo que uno ve en radioterapia que hay pacientes que necesitan descompresión, estabilización, y lo toma alguien y le da radioterapia así directito, ni siquiera una vertebroplastía. O sea, sí estamos como, yo veo ambas partes. Entonces aquí como la señal es justo ver esto. Yo cada vez que ya tengo un paciente, le platico con el oncólogo médico y le digo, oye, ¿cómo ves el perfil de esta enfermedad? Sí tiene metástasis en 3 sitios, tiene en hueso, tiene acá, tiene allá.
¿cómo es el perfil? No, pues con este tal medicamento le va a ir súper bien. Y por eso mostré como los casos extremos que tenemos. Yo tengo la posibilidad de trabajar en dos sitios que son completamente antagónicos, como el público, en el que el paciente no tiene para los fármacos básicos, y tenemos pacientes en otros hospitales como en el ABC, que el paciente vive, los que iban a vivir 6 meses teóricamente, viven años. O sea, y cada vez lo ve uno más porque tienen el dinero suficiente para un fármaco, otro van a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero creo que sí es sumamente complejo, muy complejo, y que lo más conveniente es justo hacer equipo, doctor, como usted lo comenta. Eso es la base. Yo siento que esta enfermedad es muy compleja. A mí me rebasa tanto la parte de la cirugía, si hay que estabilizar, si no hay que estabilizar. Siempre estoy de cerca con un cirujano de columna. Y la parte oncológica, ¿cómo está ese paciente? ¿Cómo es su expectativa de vida, ¿no? Para, de acuerdo a eso, decidir qué tan agresivo ser, ¿no? Sí, justamente, doctor. Yo creo que sus comentarios son más que valiosos y se los agradezco mucho. Gracias, doctor. Hay algunas preguntas del foro. El doctor Alejandro Rodríguez Camacho levantó la mano. Adelante, doctor. Buenas noches. Felicitar al doctor Axa, excelente ponencia. Me gustó muchísimo. Doc, recientemente hay esquemas de radiocirugía de 2 fracciones, lo cual puede mejorar o disminuir la dificultad del posicionamiento y reproducibilidad de los tratamientos en días consecutivos. Inicialmente se utilizaba un esquema de 24 Grays en 2 fracciones y recientemente se habla de uno de 28 Grays en 2 fracciones. ¿Cuándo recomendaría usted utilizar estos esquemas y si los utiliza? Muchas gracias. Sí, gracias por el comentario. Sí, nosotros empezamos usando dosis única, pero como ya vimos, realmente no quise como ahondar mucho en el tipo de fraccionamientos y todo ese asunto porque es como un asunto más general, ¿no? Nosotros empezamos haciendo radiocirugía, es decir, una sola sesión estrictamente. Intentamos darle por arriba de 20 Grays, pero lo que hemos comentado es que por ahí ya nos metemos en el riesgo de fracturas. Hay muchos esquemas. Si nosotros damos esquemas un poquito más largos de 5 sesiones, con eso protegemos más el tejido, incluido este asunto de fracturas. Respecto al esquema, nosotros lo usamos mucho. Este esquema acaba de salir publicado en la revista de Neuro-Oncology, tiene un par de meses, pero nosotros lo estamos usando desde hace un año más porque esto es un trabajo que llevaron a un congreso. Se les da 28 en 2 sesiones. Antes dábamos 24 en 2. Nosotros usamos ese esquema de hace poco más de un año, que recientemente se publicó, pero como les digo, nos tocó verlo en un congreso internacional y entonces desde ahí lo estamos usando y ya tenemos mucho tiempo. Ese es el que más utilizamos. Cuando nos vamos por un esquema un poquito más largo, si no, miren, la tolerancia de la médula no es alta. Si nosotros diéramos una sola sesión, queremos darle a la vértebra por arriba de 20 Grays, idealmente. Pero la médula nos va a tolerar alrededor de 10 a 12 Grays. Entonces, si el tumor no se despegó por la razón que quieran adecuadamente de la médula, no tenemos margen porque la dosis que le vamos a dar al tumor le va a alcanzar a llegar un poquito a la médula. ¿Qué hacemos en esos casos? La dividimos, como yo siempre pongo el mal ejemplo de si no podemos comprar un coche de contado para que no se lastime nuestra cartera, lo dividimos en 5 meses, 5 mensualidades sin intereses. Bueno, acá es así, le damos 5 cañonazos seguiditos, 5 cañonazos que dañan el tumor, pero a la médula digamos que la van a atontar un poquito, y la médula de un día a otro, que es cuando se dan los cañonazos, va a recuperarse. Entonces, ¿cómo tratamos los pacientes? Ahorita estamos usando más el esquema de 2 sesiones que comentaba el doctor Camacho, como les digo, Rodríguez Camacho, perdón, como tenemos más de un año, pero hay casos como ese que les mostré, que tenía el mesotelioma en médula,
cervical. En ese caso, no le podemos dar ese tipo de fraccionamientos. Ahí lo dividimos y le dimos la dosis que tolera la médula. Entonces, de acuerdo a eso es como decidimos. Pero es el esquema que se comentó por parte del doctor, es el que más utilizamos. Muchísimas gracias, Doc. El doctor Herbert levantó la mano. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas noches, doctor. Igual, excelente ponencia y muchas. Perdón, no escucho al doctor Martín Herbert, no sé si En lo que conecta el doctor Herbert, tengo una pregunta y, bueno, una duda. Aquí cuando se da la radiocirugía, por ejemplo, en un tumor, como lo comentaba, en un 1C, ¿qué tanta tolerancia tiene la médula? O si estos también tumores sucede como en el cráneo con los schwannomas, que muchos de ellos tienden a hacer un edema y tienden a aumentar el volumen en los primeros etapas de esta terapia. Ahí, ¿qué nos podría orientar, doctor Axa? Sí, la tolerancia de la médula, como decíamos, en una sola sesión está por debajo de 12 Grays y a este tipo de tumores tratamos de darle más de 20. Si está cercano, como decías, por arriba de 1C, que siempre hay casos de todo, siempre hay casos que por alguna razón no se quieren operar, etcétera. Entonces, si está tocando la médula, la lesión, la dividimos en varias sesiones. En este caso, la médula aumenta su tolerancia por arriba de 20. Entonces, con ese tipo de fraccionamientos, primero, la capacidad destructiva no es tan alta, entonces no se presenta tanto como el edema que se observa en otro tipo de lesiones. Es más fácil, o es más probable, mejor dicho, que uno encuentre edema cuando da una sola sesión que cuando lo divide en varias sesiones. Y siempre y cuando use en la sesión única una dosis elevada. Los schwannomas son un tumor completamente diferente. Eso es el porcentaje de que hacen necrosis central y aumento del tamaño, pues es más común, es más que en otras áreas. En las metástasis en cráneo sí solemos verla, pero allá es más común que demos o que intentemos dar dosis únicas. En los hipofraccionamientos, en los de menos de 5 sesiones, es menos probable. Y la otra cosa que vemos, por ejemplo, aquí, es que la parte que se trata no todo es tumor, porque se dan márgenes, como pudieron ver, lo que se pinta para tratar no solo es el tumor como tal, sino parte de la vértebra, a veces el pedículo, dependiendo de dónde esté localizado, y eso, por supuesto, no va a sufrir ese tipo de cambios, solamente el tumor, pero con fraccionamientos no es común. Muchísimas gracias, Doc. Creo que el doctor salió, bueno, se salió de la plática. Comenta aquí una pregunta, Salia Ramírez dice, dentro del manejo posquirúrgico, ¿en qué momento se recomienda el inicio de la rehabilitación física para el paciente? Pues esa yo creo que la puedes contestar mejor tú, ¿no? Claro, Gracias por la pues pregunta, pero voy a darte pase lateral, ¿no? Porque un pase lateral, ¿no? Sí, aquí pues, bueno, lo que se hace es, si va a ser una cirugía de estabilización y posterior radiocirugía o radiocirugía y el paciente está en las condiciones de tomarlo, pues lo más pronto que sea posible, siempre y cuando pues el paciente tenga tanto la capacidad de realizarla como pues una evolución adecuada ante una metástasis, ¿verdad? Pero la rehabilitación siempre es de suma importancia en todos los pacientes neurológicos, tanto en cerebro, columna, y si se puede iniciar inmediatamente y las condiciones del paciente lo permiten, siempre será muy importante. sí, la pregunta iba encaminada a la rehabilitación respecto a la radiocirugía.
pues se puede hacer al mismo tiempo. Como este es un procedimiento ambulatorio, hay casos como ese que les mostré de las lesiones cervical, que nada más dejamos que repose 1 o 2 semanas y luego se da la terapia. Pero esta paciente en algún momento recibió al mismo tiempo. Perfecto. Dice, excelente ponencia, doctor Axa, lo mandan saludar desde Jalisco, Costa Alegre, el doctor Domingo. Un saludo para mi gran amigo, el doctor Domingo. Un abrazo. ¿Alguna otra pregunta o comentario del foro para el doctor Axa? Doctor Axa, otra vez, buenas noches, doctor Guzmán, de la Ciudad de México. Tenemos nosotros tenemos un servicio de columna ya de años y bueno, la metástasis de columna pues es un tema relevante entre los cirujanos del hospital, del Centro Médico Isemine Ecatepec. Y parece que sí tenemos convenio con ustedes. Parece que sí hay un convenio para valoración. Si fuese así el convenio y que tuviéramos que derivar a un paciente antes de tomar una decisión quirúrgica de acuerdo al CINS o de acuerdo a la NOMS o de acuerdo a, como usted decía, tu COASH, etcétera, ¿qué requisitos o qué criterios usted solicitaría para esa valoración de inicio? O sea, el laboratorio clínico, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada. ¿Usted querría la biopsia para determinar de dónde viene el tumor y realmente a qué tiempo están ustedes en cuanto a la valoración de un paciente por primera vez para una valoración oncológica? Porque sabemos que pues el tiempo se acorta, ¿no? Y puede dar compromiso neurológico o puede dar más metástasis a otro lugar y pues el paciente se nos puede deteriorar y ya con una valoración que usted pudiera realizar, ¿qué es lo que usted dentro de su protocolo de estudio recibe a este tipo de pacientes y cuál es el tiempo de espera? Doctor, sí, efectivamente tenemos convenio con ustedes. Un gran servicio, por cierto, por ahí estaba un amigo que quiero mucho, el doctor Gabriel Huerta, Sí. también cirujano de columna, Gabriel Huerta Hernández. Nosotros tenemos, el servicio funciona como una vía directa, doctor. Yo le puedo dar mi número de teléfono. Entonces nosotros martes y jueves abrimos expedientes de forma directa, es decir, el paciente no tiene que llegar al hospital y abrir la preconsulta, sino que llega directo a radiocirugía. Y ese día nosotros valoramos si se beneficia de radiocirugía y de ser así, abrimos expediente en ese momento e iniciamos el trámite para ya todo el procedimiento. ¿Qué necesitaríamos? Pues estoy seguro que usted tiene mucho mejor criterio que yo para esto de cirugía y radiocirugía. Pues los estudios de imagen, no todos los pacientes, usted lo sabe mejor que yo, debutan o se presentan inicialmente como metástasis. Si fuera así, a lo mejor sí, en ese caso sería necesario el protocolo de una toma de biopsia, ¿no? Ahí por transpedicular o qué sé yo, ustedes lo saben mejor que yo, como para tener un elemento para completar el análisis. Entonces serían los estudios de imagen que tuviera y un diagnóstico, doctor. Y generalmente, pues cuando tiene un diagnóstico ya podemos ver si ya está etapificado o no y todo ese asunto. Pero en el momento en que usted considere, nosotros con mucho gusto, yo le paso mi número de celular y ese servicio funciona así, directamente para que no se tarden los pacientes y trabajamos con todo el mundo así, con el Hospital General, con todo el mundo. Sí, es un servicio que tiene esa capacidad, doctor. Entonces yo me pongo a sus órdenes y podemos trabajar en conjunto en pro de los pacientes. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que también
sirva para tener la facilidad para los pacientes, lo cual se agradece mucho, doctor Axa. Y pues vaya, ahí el doctor Guzmán, pues sí tiene bastantes pacientes de columna y es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre es actuar en pro, en beneficio del paciente. Pues si no hay algún otro comentario, Doctor Sosa, sí, buenas adelante, noches. maestro. Adelante, maestro. Pues al maestro Elizalde, si nos quisiera dar algunas palabras de esta plataforma y de esta ponencia, y pues estamos comprometidos con la academia, doctor. Muchas gracias, doctor Guzmán. Es un orgullo unirse a estas reuniones. En realidad, la práctica del doctor Axel pues es excelente. Hay muchos conceptos que algunos, me incluyo, no los manejamos a ese nivel de perfección. Obviamente los resultados para el usuario final, que es el paciente, pues son invaluables. No cabe duda que la gente que le gusta trabajar encontrará cualquier pretexto para ponerse a trabajar, y este es el caso del doctor Sosa. Eh, Conté cómo inició a trabajar estas reuniones, y la verdad es que a estas alturas, pues el logro para mí es maravilloso, es excelente, es un orgullo de veras. Perdón por la alegoría, pero yo lo veo como aquellos buenos caballos de carrera que no hay que, no hay que invitarlos a caminar, sino nada más hay que soltarle la rienda para que se pongan a correr. Eso, esa es la filosofía de la asociación en este bienio en el que yo puedo hablar de eso, que la gente que quiera trabajar pues tenga la oportunidad, y que estos foros sirvan para llevar el conocimiento a todos los colegas, miembros o no de la asociación, pero al final el beneficio a los pacientes. Seguramente aquí en este foro hay mucha gente que corresponde a la asociación, hay otros que no pertenecen a la asociación, y también estoy seguro que el doctor Sosa y el doctor Guzmán los habrán invitado a integrarse a AMSICO. También yo los invito a que, pues, si ustedes consideran asociarse con nosotros, pues bienvenidos. Será siempre un placer tener gente de todos tipos de pensamientos, de todo tipo de propuestas. Es mi mensaje. La verdad me voy con un muy buen sabor de boca, me voy muy orgulloso de que la asociación pueda abrir a través de personas como el doctor Sosa, como el doctor Guzmán, este tipo de foros que llevan pues mensajes muy valiosos a médicos y a pacientes. Es mi mensaje. Saludos a todos, doctor Guzmán, un abrazo, doctor Sosa, un abrazo, doctora Sayacas, muchas felicidades por su ponencia, y un abrazo para todos. Por mi parte, buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Maestro Guzmán, ¿algún último comentario para cerrar el día de hoy nuestra plática? Pues felicitar al doctor Axa por esa gran ponencia, y le mando un fuerte abrazo, doctor, y esperemos encontrarnos en este camino de la medicina y podamos coincidir con tratamientos en pro de la salud de nuestros pacientes. Gracias, maestro, un honor. Gracias a todos, de verdad ha sido un honor para mí. La parte de cirugía de columna es lo que yo considero más complejo, y les agradezco mucho la oportunidad de estar junto a ustedes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.